En esta ocasión vamos a ver el funcionamiento de Web Services en un proyecto que consume una API, que es la API de Rick and Morty, y nuestra aplicación lo que va a hacer es desplegar los personajes, y al dar clic en un personaje debería mostrarnos en qué episodios aparece. Como pueden ver, esto es la información que recibimos del sitio web. Se trata de un JSON, un JavaScript Object, y cada personaje que nosotros consultemos tiene estas características. Si queremos ver más a detalle esta información, podemos entrar a Docs y aquí se encuentra qué parámetros tiene. Por ejemplo, si vamos a Character, este es el que vamos a utilizar. Character devuelve una lista de personajes y cada personaje tiene un ID, un nombre, un estatus, una especie, un tipo, un género. Y aquí tenemos los episodios en los que aparece, que son URLs. Entonces el repositorio está en GitHub, lo van a encontrar en la descripción. Lo que tenemos que hacer entonces es inicializar nuestro proyecto. El comando también lo dejaré en la descripción, que es npx react native init con el nombre de la aplicación. En mi caso yo llamé a la aplicación Web Services. La aplicación Web Services contiene todos estos archivos. Varios de ellos solo son la inicialización de React Native. Si vamos más adentro en el proyecto, podemos empezar analizando app.js, y lo que voy a hacer es explicar lo que hace el código sin irme a programar directamente, ya que considero que podrían utilizar el repositorio en lugar de estar copiando el texto letra por letra de este video. Entonces en app.js lo que hago es utilizar un navigation container para que maneje la navegación entre pantallas. Eso lo importo de React Native, pues React Navigation /native. Esto de aquí hay que instalarlo. Se va a encontrar en el package.json. Aquí están todas las dependencias necesarias. Así que cuando se descarguen el proyecto, escriben el comando npm install y se van a instalar las dependencias. También manejo una pantalla principal, la cual se encuentra en la carpeta src, y dentro de esta carpeta src manejo dos carpetas, components y libs. En libs es como que las bibliotecas. Aquí manejo simplemente una llamada al sitio web, http, le llamé a este archivo http.js y es una clase. Aquí manejamos un static instance. Bueno, el instance es el nombre de la constante. El static es para no tener que crear una instancia de esta clase, sino que podemos hacer http y tenemos acceso a estos métodos. Esta clase lo único que hace es, tiene un método get, un método post en caso de que el sitio web lo permita. Particularmente vamos a usar get, que lo que hace es un fetch. Esto es JavaScript. Pueden investigar más acerca de esto, pero gracias a este request nosotros somos capaces de solicitar el JSON que nos devuelve la API, este JSON que vimos hace un rato. Okay. Entonces este JSON lo solicitamos aquí y con eso ya obtenemos el objeto y lo podemos utilizar. En caso de que no se pueda, simplemente imprimo el error y lo devuelvo para que se maneje más adelante. Dentro del navigation container coloco main screen, que lo tengo en components, y en main screen vuelvo a utilizar un stack que sirve para que una pantalla se ponga sobre la siguiente. Esto de aquí son estilos para el Stack Navigator, y lo importante es que manejo dos pantallas, Character y Character Detail. En Character voy a poner la lista de los personajes y en Character Detail voy a poner los datos específicos de cada personaje. Entonces esta pantalla de aquí, Character Detail, se va a poner sobre esta pantalla, de tal forma que si yo doy atrás, vuelva a esta pantalla de inicio. Entonces la pantalla de inicio mantiene una clase, si no es una función, como por ejemplo Character Item, va a ser una función, ya llegaremos ahí. Pero en Character extiendo de react.component y aquí voy a manejar estos estados. Characters es la lista de personajes, loading en false. Loading me va a servir para mostrarle al usuario que se está pidiendo la información, de tal forma que si el usuario no ve la lista de personajes se entienda que se está cargando. Next y pref
son para manejar los personajes. La API nos va a devolver una lista de personajes, pero no van a ser todos. Entonces next indica que todavía hay más personajes y prev indica que hay una página previa de personajes. Entonces tengo next en caso de que haya más personajes y prev en caso de que estemos en una página siguiente, poder volver a los personajes anteriores. Component didMount es una función que viene de react.component y lo que permite es ejecutar estos comandos justo después de que se renderiza. Es decir, aquí en el método render se ejecuta el método render y después de eso viene component didMount. Entonces después de renderizarse voy a poner el loading en true, le estoy diciendo al usuario que estoy pidiendo la información. Luego hago una petición a la API utilizando http.instance.get, por eso era importante hacerlo estático. Await, importante, async await, para poder manejar el asincronismo. Y aquí hago la petición a la API de los personajes. Si tengo los personajes, voy a poner estos personajes en este objeto de aquí. Como pueden ver, viene en results. Aquí no lo detalla, pero cuando lo imprimes en consola, results es la lista de personajes. Mientras que loading le pongo en falso porque ya tengo los personajes justo después de obtener la información. Entonces aquí pregunto, ¿hay personajes? ¿Hay otra lista de personajes? Y si es así, pues conecto esa URL a este estado. Y si hay una lista previa de personajes, conecto esa URL al estado prev. Vamos a render y aquí lo que hago es pedir los personajes, si se está cargando, si hay siguiente, si hay previo del estado. Si se está cargando, muestra un activity indicator, que es una esfera, una espiral que muestra que se está cargando. Estos son sus estilos, de lo contrario no muestra nada. El flat list va a mostrar a los personajes. Por supuesto, si los personajes no existen, el flat list no va a mostrar nada. Finalmente, prev va a mostrar un botón si existe, si no, no muestra nada, el cual nos va a permitir ir a la pantalla anterior o a la lista anterior de personajes. Y lo mismo con next, muestra un botón que permite ir a los siguientes personajes. Volviendo a flat list, este maneja una propiedad llamada render item que recibe como parámetro cada objeto de este characters de esta lista. Entonces recibe caracteres o personajes en español, y lo que hago es retornar un view. Dentro de este view va a haber un botón que nos va a permitir ir a los detalles del personaje. Este botón maneja la función handle character press y eso se puede agregar con onPress. Ya vamos a ir a esta función, pero lo importante es que dentro de este botón tengo character item, que es lo que me va a mostrar el nombre del personaje. Si vamos a character item, vemos que se trata de un arrow function, por lo cual no hereda de component, es simplemente para mostrar información. Recibe el personaje como parámetro y esto se puede ver aquí, que tiene una prop item y eso se recibe acá. Y lo único que hago es mostrarlo. Aquí tengo una view con estilos, en el texto pongo item.name que hace referencia a esto. Dentro del personaje hay un name, hay un status, hay una especie, entonces pongo la especie, pongo el nombre y también pongo una imagen que el propio personaje maneja. Aquí image también es un link, entonces hago un pedido de esa imagen y la muestro. Estos son estilos y eso es lo que se renderiza de este lado. Ahora vamos a la función handle character press y lo que hace es abrir la siguiente pantalla, que es character detail. Esto simplemente es para mantener un control, ya que a esta función handle character press le estoy mandando la URL del personaje porque estoy dando clic sobre un personaje. Entonces si nosotros vemos aquí en results, en la consulta, cada personaje tiene su URL para pedir un personaje. Esta URL la estoy mandando como parámetro. Pueden ver onPress, hago una función y llamo a handle character press y aquí estoy mandando la URL del carácter, que pues es la misma URL para pedir todos los personajes, excepto que al final recibe el ID del personaje. Así que aquí lo único que hago es mandarle el ID del personaje y con eso, al ir a character detail, se va a poder mostrar la información de ese personaje. Finalmente vamos a hablar de handle prev y handle next.
que es para mostrar la lista siguiente de personajes. Entonces, primero pido el URL de los siguientes personajes. Digo que se está cargando ya que estamos pidiendo la nueva lista. Aquí voy a guardar la nueva lista de personajes. Estoy repitiendo de nuevo el estado caracteres, le estoy cambiando por estos resultados. Y en loading le pongo falso porque ya se cargaron los personajes. De nuevo pregunto si hay siguiente, pongo un botón. De lo contrario no debo poner nada. Y aquí lo mismo. Y en Prev, pues es bastante similar. Si es que existe un link de los personajes anteriores, hago un pedido de esos personajes, los coloco en este estado de characters y gracias a eso se renderizan aquí en la flat list. Ahora finalmente vayamos a Character Detail. Esto se va a desplegar cuando hagamos clic en un personaje. Aquí manejo tres estados. Loading, que es típico porque también estoy pidiendo información a la API. Character, que es la información del personaje. Si es que existe, se va a mostrar la información, de lo contrario no se va a mostrar nada. Y eso es importante. Ahora, si es que existe el personaje, necesito averiguar en qué episodios está, así que creo esta variable llamada episodesinfo y aquí hago un for. Y lo que estoy pidiendo es que en esta variable, que es una lista, se agregue información del episodio. Si vamos aquí en episodios, lo que hay es una lista de links. Entonces en episode hay una lista de links, pero aquí estoy haciendo un pedido de la información de ese episodio, de ese link. Por eso hago un get. Entonces aquí estoy almacenando la información del episodio, ya no la URL, sino la información del episodio, que es otro JSON. Finalmente dice the state, pongo los episodios ya como objetos JSON en este otro objeto episodes, que es un estado, como una lista vacía. Lo coloco aquí y finalmente loading false. Ahora sí, loading false. Después de realizar todo este proceso, porque el usuario debe entender que la lista de capítulos también se va a mostrar, no solo la información del personaje. Entonces lo que mostramos en pantalla, aquí vuelvo a pedir estas variables de los estados. Si hay el personaje, vamos a mostrar la imagen del personaje y dentro de un apartado, que es este view de aquí, vamos a colocar información del personaje, el nombre, el género, la especie, el origen, la locación de origen y la locación actual, la ubicación. Lo único que tengo que hacer es al personaje que tengo ahorita, le pido el origen, y el origen, si vemos en la documentación, aquí pueden ver location y también pueden ver que dentro de location se maneja un name, así que no tengo que hacer el pedido a la URL, sino que dentro de location se maneja ya el nombre. Por eso aquí simplemente puedo poner location.name, lo mismo con origin.name. Está dentro del propio objeto JSON. Luego, si está cargándose, muestro el activity indicator. De lo contrario, voy a mostrar la flat list. Cuando ya se termine de cargar, muestro la flat list, que ya lo analizamos antes. Recibe como parámetro una lista de objetos, en este caso son los episodios, recibe la lista de episodios y cada ítem, cada episodio, lo único que voy a hacer es dentro de un text, voy a imprimir el nombre del episodio, item.name. Recordemos que episodes es una lista de objetos JSON y dentro de esa lista de objetos JSON, si nosotros vamos por aquí en episode y analizamos algún episodio, esta es la información de un episodio, podemos ver que el episodio está compuesto de un ID y de un name. Eso es lo que estoy pidiendo. Aquí item.name, estoy imprimiendo ese nombre del episodio. Y estos son simples estilos. Que bueno, esto es documentación, tendrían que revisarlo. Y eso sería todo. Finalmente veamos cómo es la aplicación. El comando es npx React Native Run Android. Finalmente se inicia la aplicación. Al inicio van a ver que nos muestra que está pidiendo información a la API. El Activity Indicator ahí está. Se está cargando. Ya consiguió la información. Aquí tenemos un warning, pero la aplicación funciona. Entonces aquí tenemos la lista de personajes. La primera lista. Hay un botón Next. Si doy clic en Next, pido la siguiente. Ahí vemos otra vez el Activity Indicator, porque el estado loading cambió a true. Y mientras esté pidiendo información se muestra,
Finalmente tengo nuevos personajes y ya ven que se activó el botón preview, porque en esta lista me está indicando que existen personajes previos. Si doy clic en preview, en previos, me va a aparecer nuevamente la lista anterior, y eso es gracias a que manejo el estado next, el estado prev, y si existe un link hago el pedido. Y si entramos a un personaje cualquiera como Rick Sánchez, pueden ver el Activity Indicator y aquí aparece la lista de episodios en los que aparece. Este es el Rick original, aparece en el piloto, en el segundo episodio, prácticamente debería aparecer en todos los episodios, pero bueno, ahí está la lista de episodios abajo. Vamos con Morty, se está cargando y la lista de episodios apareció, pueden verlo ahí, todos los episodios de este Morty. Vamos a la Beth Smith original, pueden ver ahí sus datos, nombre Beth Smith, género, especie, ella es de la dimensión de reemplazo y aquí están los episodios en los que aparece. Y bueno, eso sería todo acerca de el consumo de web services utilizando la API de Rick and Morty. Gracias.